Lugares especiales. Personas especiales. Momentos especiales. Eso es lo que cuentan nuestros relatos. Relatos jericuanos. Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Desde aquí iniciaremos un recorrido por la historia de la minería en Antioquia, en paralelo con el contexto minero que hoy tenemos en el municipio de Jericó, con la ayuda del geólogo y docente universitario Osvaldo Ordóñez. Vamos a ponerlo bien simple, empezó cuando llegaban los españoles. O sea, los españoles llegaron al territorio americano y especialmente a Colombia, no pues por su diversidad biológica, de plantas, paisajes. No, ellos básicamente llegaron a buscar tierras para el rey y riquezas, ¿no? Y las riquezas en la época española era oro, plata y piedras preciosas. Y ellos al llegar pues a las costas colombianas, etcétera, y se adentrando, pues observaron que muchos de los indios tenían muchas riquezas, ¿no? Narigueras, pectorales, cosas en las orejas, collares de oro, y básicamente pues empezaron a preguntar y a llegar y avanzar hacia adentro de los Andes colombianos y el territorio, y así por el resto de América, y siempre fue atrás del oro, ¿no? Del oro, de la plata y las piedras preciosas. Desde ahí nacen historias tan locas como la historia del Dorado. O sea, usted pasa por el río Magdalena y en el río Magdalena hay pueblos como Doradal, la Dorada Caldas, y cuando llegaron a Honda por el río Magdalena, pues la pregunta fundamental y la historia era buscando el dorado, ¿no? Y el dorado pues siguieron hacia la parte de arriba, hacia lo que es Boyacá y Cundinamarca, y en esas regiones pues no encontraron oro, pero sí gente con mucho oro. Y resulta que el oro que tenían en estas regiones los indígenas era un oro producto del intercambio del trecue de otro producto mineral que existía en la zona, que era la sal. Entonces la sal era como decir hoy el oro, pero era el oro blanco, o sea, la sal era el poder. Y eso lo manejaban los indígenas que habitaban el altiplano cundiboyacense, y gracias a la sal, pues todas las otras regiones de Colombia intercambiaban con ellos oro, piedras preciosas, esmeraldas. En la capital del departamento, la ciudad de Medellín, Jorge Jaramillo, delegado del Ministerio de Minas para Antioquia, nos ilustra con respecto al contexto prehispánico de nuestro territorio. La historia de Antioquia es la historia de la minería. Para los indígenas, Antioquia, el nombre que le tenían era Antocha o Antochia. An significa montaña y Ocha significa oro. Para ellos era la montaña de oro. Realmente somos una región privilegiada. Tenemos cordilleras, tenemos una formación andina muy prolífera a la formación de metálicos. Nuestra historia minera viene desde la época indígena. Nuestros indígenas fueron mineros, y se habla, en las crónicas nos hablan de hordas de mineros en Anorí, en Remedios, en Segovia, de 400 y 500 mineros que madrugaban a las 5 de la mañana con sus bateitas, se juntaban en el parque y de ahí salían en grupos a la extracción de la minería aurífera, especialmente de aluvión. Que esa minería no solo proyectó otras industrias, sino que formó capital humano. En el tema educativo, la Facultad de Minas se fundó en el año 1887. Lleva 128 años produciendo profesionales, o sea, la formación técnica se dio en base a la minería. El desarrollo empresarial de Antioquia, que es muy importante y que ha sido como un modelo para todo el país, que de hecho vale la pena estudiarlo y mirar cómo esas empresas antioqueñas se formaron en base a lo que fue la minería aurífera. El desarrollo de la infraestructura. Antioquia, por sus cordilleras, por sus formaciones, era muy difícil la interconectividad, y sin embargo
la búsqueda de esos yacimientos de oro permitió. La primera carretera que se construyó en Antioquia fue la de Anorí Dos Bocas, y la construyeron fue los mineros. Y también el desarrollo eléctrico. Las primeras Pelton, las primeras máquinas que llegaron aquí para producir energía, llegaron fue para los mineros. Y toda esa tecnología que llegó para la industria minera se exportó a otro tipo de industrias. Y ahí viene todo el tema de industrialización de Antioquia. Eso, diría yo, es el gran legado que ha dejado la minería para nuestro departamento. Una ciudad fundada alrededor de la minería, Medellín. Medellín fue minero. De hecho, el río Medellín no corre como corre hoy en día. Anteriormente corría por meandros, y esos meandros que fueron aluviones que fueron explotados en sus momentos. Todavía se ven explotaciones abajo del río Medellín, en Barbosa, Porce y todo lo demás, pero la realidad fue que esa industria, esa fue como la base, y no podemos desconocer nuestros antepasados. De regreso a la Facultad de Minas, María Alejandra Garcés, oriunda del municipio de Jericó, nos introduce al contenido académico de la minería desde la óptica de una habitante cercana al proyecto Minera Quebradona en Jericó. Cuando yo tomo la decisión de estudiar ingeniería de minas, no fue una decisión que aceptaran mucho en mi comunidad, las personas a las que conocía, incluso en mi familia, porque en ese momento ya había mucho rechazo por parte de la comunidad. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, mi familia lo toma como algo riesgoso, pues la comunidad ya estaba dividida y no querían como que yo me sintiera rechazada por las personas con las que había convivido toda mi vida ya en la vereda y en el municipio, sino que estudiara algo que no estuviera como en medio de ese conflicto. Yo no estuve de acuerdo con eso porque considero que como personas que hacemos parte de esa comunidad en donde se están adelantando proyectos mineros, tenemos que informarnos, tenemos que educarnos al respecto, porque si no es así, entonces va a seguir sucediendo esto que ha venido pasando, que es que la comunidad está dividida. Las personas que eran amigos hoy en día ya no lo son. Siempre hay comentarios de unas personas, de las otras al respecto, se crea más desinformación, se divide más la comunidad. A 12 kilómetros del casco urbano sobre vía destapada, se encuentra el corregimiento de Palo Cabildo, donde María Alejandra creció y se formó académicamente. Es el territorio que comparte más de cerca la coexistencia del proyecto Minera Quebradona en Jericó. Una de las inquietudes más comunes en la comunidad jericuana tiene que ver con la identificación de la minería y la actividad minera en el contexto del país. Bueno, en Antioquia, digamos que los españoles entraron por varias partes, pero digamos como el foco más importante de la colonización española a partir de la minería del oro es Santa Fe de Antioquia. Santa Fe de Antioquia se instala pues el Mariscal Robledo. En esa zona pues obviamente observa que los indígenas tenían muchas riquezas de oro. Rápidamente encuentra que buena parte del oro que ellos tenían lo traían del río y otra parte de Buriticá, exactamente la zona que hoy es todavía, imagínense, sigue siendo importante al nivel de oro. Esas minas de Buriticá abastecían a los indígenas, al cacique Buriticá y sus tribus, y después con el tiempo a una señora que se llamó María Centena, ¿no? Inclusive hoy todavía una de las minas de hace una beta se llama La Centena. Posteriormente pues esta señora muere y todo se lo deja a la iglesia católica, ¿no? Como herencia, y hoy Buriticá sigue allá. Posteriormente pues la parte de los colonos llegaron aquí al Valle Aburrá y por aquí empezaron a regarse, ¿no? Hacia el oriente antioqueño, todo lo que es Guarne, Marinilla, Río Negro. Después con el tiempo pues obviamente ya habían llegado y estaban estableciendo todo lo que es Amalfi, Anorí, el Bajo Cauca, lo que es el Bagre, Zaragoza, y ya en sus momentos pues vamos viendo que la minería para ellos se les creció tanto, especialmente en Antioquia, porque hay mucha zona minera en Antioquia de oro, que tuvieron que, con los indígenas no le daba abasto ni los mismos españoles, tuvieron que traer las comunidades negras y los esclavos de África, ¿no?
otra gran masacre gracias a la colonización española, y por eso tenemos muchas regiones en Antioquia donde hay negritudes. Esos son signos muy importantes, o sea, cuando yo tengo negritudes en una región, en Antioquia especialmente tengo dos indicativos: o los trajeron para la caña y la agricultura pesada, o especialmente para la minería, ¿no? Entonces, donde tengamos poblaciones negras muy arraigadas, seguramente es una región que nació por la minería. Y ya en otras zonas cercanas, pues tenemos en Titiribí, ¿cierto? Todo lo que es Fredonia, un pedacito de Jericó también tocó, todo lo que es Pintada y Marmato, ¿no? O sea, Marmato ya es, digamos, el extremo y de las zonas más interesantes donde los indígenas ya sacaban oro, y obviamente la corona española desde esa época se ubicó en Marmato y hasta hoy, ¿no? Se sigue sacando oro en Marmato y se seguirá sacando mucho, y si se monta un proyecto minero, pues dará un proyecto minero para 20 o 30 años y posiblemente más. Los conflictos que surgen a causa de la interpretación de la minería en el país son alimentados por las comparaciones y especulaciones a distancia de los proyectos de extracción de minerales más cercanos. Solamente el 12% de la producción de oro tiene trazabilidad. ¿Qué significa eso? Que el 88% de la producción aurífera no se sabe dónde viene. Y ahí tenemos un actor fundamental que es la minería ilegal. Y la minería ilegal sí es la pésima imagen que tenemos de la que es la minería, que eso no debiera llamarse minería ilegal. Realmente se conoce como explotación ilícita de minerales. ¿Por qué? ¿Qué ocasiona? Estos mineros aluviales ilegales se van y quitan la capa vegetal, que es como decir la piel de la persona, como la epidermis de la tierra. Entonces destruyen la capa vegetal. Trabajan con mercurio, que el mercurio sabemos que no es biodegradable. Ya hay una ley, la ley 1658, para prohibirla, y a partir del 2018 no se puede utilizar este peligroso elemento químico, muy utilizado por la minería ilegal, porque es de muy fácil consecución y muy fácil uso. No paga salarios, pues, seguridad social tampoco, arrasa con terrenos, y si el dueño del terreno se opone, pues simplemente lo que hacen es atentar contra él. Entonces ese tipo, y no recuperan los terrenos. Ese tipo de minería nos ha hecho mucho daño y mala imagen. Todos estamos en contra. Yo soy ingeniero, y la minería hay que hacerla bien hecha o no se puede hacer, pero no ese tipo de minería de llegar a destruir las tierras. Yo creo que hay una equivocación ahí. Yo soy de Frontino, un pueblo que fue muy minero y fue próspero mientras hubo minería. Es más, en mi pueblo existió, ni siquiera de Frontino, era un corregimiento que se llama Notivara, donde eran los antepasados el cacique Notivara, y entonces pueblos indígenas, y donde hay 23.000 hectáreas del Parque de las Orquídeas, y donde nació la minería de parte. Cuando llegaron los colonizadores, se asentaron por el Golfo de Urabá, llegaron al occidente, encontraron a Frontino y fueron penetrando al interior del departamento, y mi pueblo fue muy próspero. La energía eléctrica nos llegó en el año 1976, prácticamente estudié con vela, en el pueblo estudiábamos con vela, lo que fue la escuela y los principios del bachillerato. ¿Y qué pasó? Cuando instalaron la energía eléctrica, pues simplemente nos instalaban como las redes principales, lo demás lo hacíamos en la casa. Y recuerdo que hubo mucho accidente por ese tema de que la gente llegaba, cogía los cables pelados y los conectaba. ¿Y qué pasó? Pues obviamente hubo hasta la gente para tenerle odio a la energía eléctrica, sabiendo que es una cosa que la necesitamos para la vida humana, pero era la concepción de que antes ocasionaba mucho daño y que mataba a la gente. No, mire que hoy en día nos llega a todas partes. Igual pasa con la minería ilegal acaba con todo y hay que combatirla, y en eso se lo está jugando el gobierno, pero la minería bien hecha no tiene por qué contaminar, y antes pues lo que requiere es conocimiento especializado. Para eso está la ingeniería, para resolver ese tipo de problemas. Lugares especiales. Personas especiales. Momentos especiales. Eso es lo que cuentan nuestros relatos. Relatos jericuanos.
abre las puertas a las personas que tengan el conocimiento y que puedan informar al respecto, porque ya se tiene un rechazo muy radical. Creo que la comunidad ha estado bastante afectada por esto y que debemos, las mismas personas de la comunidad que queremos que volvamos a estar unidos y que pueda haber esta labor de minería en Jericó junto con el resto de labores económicas que se han llevado allá y de manera equilibrada, que podamos hacer todo a la vez y hacerlo bien. Para Jorge Jaramillo, es importante conocer el contexto de las comunidades y la historia de los territorios, sumado a la experiencia dentro de los mismos. Yo trabajé desde el año 1986 en el Cerrejón, una contratista perforando. Y cuando llegamos era un desierto, había que perforar en medio de la nada, en un desierto. Hoy en día uno va y ¿qué encuentro yo? Una ciudadela. Y que no, que es que hoy en día están muriendo los niños que por culpa de la minera. Eso no es cierto. Antes lo que hizo la minería fue evidenciar la pobreza de esa región. El Banco Mundial hizo un estudio y lo tienen ellos allá, el año 2001, con seguimiento, desde el año 2001 con seguimiento para el tema de nutrición, desnutrición, mortalidad infantil, y antes los indicadores todos han mejorado. Que hay un problema asociado a la minería, lo han ligado a la minería, no, que la minería es mala porque es que la minería genera corrupción. Pero ¿cómo vamos a castigar el médico y no la causa? ¿Cuál es la causa? La causa es que ha habido corrupción y se han robado las regalías, los impuestos, las transferencias. Ese es otro motivo. Uno no podría renunciar a algo simplemente porque es como sentirse incapaz. Yo quiero mucho la ingeniería, pero así como la quiero, también respeto las demás profesiones. Yo le digo a mis colegas, a mí que me opere un médico, y si es especialista mucho mejor. Yo no me voy a operar de un ingeniero. Igual pasa con estas actividades. Estas actividades hay que realizarlas por profesionales en el tema. Y lo que uno ve son empresas formalizadas que se pueden fiscalizar, que se pueden regular. No tiene por qué. María Alejandra es una joven emprendedora, próxima a ser egresada de la Facultad de Minas más antigua del país, que conserva dentro de sus instalaciones infraestructura declarada Patrimonio de la Nación, gracias a que son obras realizadas por el ingeniero, artista y arquitecto Pedronel Gómez, egresado de la misma. El conflicto en las comunidades y la división no debería pasar, porque antes las comunidades deberían organizarse, escuchar los diferentes puntos de vista, la diferente información que pueda llegar y entre todos poder concertar, tomar decisiones, abrirle las puertas a las personas que quieran ayudar a la comunidad a guiarse sobre lo que es este tema. Entonces, definitivamente eso no debería suceder. Lo que hacemos es crear más conflictos sociales cuando no existe la necesidad de generar este tipo de ambientes, sino que se puede llegar a una manera organizada de concertación, de diálogo, de estar pendientes de la información verídica, del apoyo de personas que puedan guiar a la comunidad. No, yo estoy completamente segura de que la minería se puede hacer bien, de que escogí un camino adecuado para mi vida, de que lo que estoy haciendo realmente puede apoyar a la sociedad, puede generar un cambio desde la academia, desde tener la oportunidad de conocer al respecto, de hablar con las personas de allá de Jericó y mostrarles otra cara de la minería, que es la cara que muchas veces no se muestra, que es la minería responsable, la minería que está comprometida con las comunidades, la minería que está comprometida con el medio ambiente, la minería que genera empleos dignos. Entonces cada día me siento más convencida de que de verdad se puede hacer minería en este país y de que todos debemos aportar un poco a ese cambio social y a la aceptación de ciertas actividades económicas que tenemos, por decirlo así, satanizadas, pero que en realidad pueden ayudar al desarrollo de la comunidad y al desarrollo del país. Para comprender nuestro territorio, es importante escuchar sus orígenes desde las ópticas que precisan en tiempo y espacio su crecimiento y desarrollo.
Finalmente, ¿no? Ya digamos en los últimos 150 años, podríamos hablar así, más o menos después de que nos liberamos de los españoles gracias a Simón Bolívar, digamos que hay unos momentos muy importantes, ¿no? Lo primero es que, digamos, gracias a la pelea pues, que los ingleses le ayudaron a Bolívar, Bolívar le otorgó a los ingleses en compensación varias zonas, ¿no? A perpetuidad mineras. Una de ellas, muy importante por lo menos, es la zona de Segovia Remedios, donde posteriormente se fundó la empresa que hasta, digamos, hace poco existió, que se llama la Frontino Gold Mines. Esa empresa pues tiene más de 160 años de explotación y es un título a perpetuidad que, digamos, el libertador Bolívar se lo dio a los ingleses en compensación a la ayuda en la lucha contra la corona española. Y así hay otros tantos, ¿no? Finalmente, como en el siglo XIX, se instala ya otra gran industria minera en Antioquia, que es, digamos, a la cual le debemos el desarrollo industrial del departamento en muchos sentidos, en muchas razones, que son las minas de Titiribí, especialmente el Zancudo, con este señor Amador, creo que el nombre es Corolario Amador. Este señor, que en honor a él se llama la calle Amador que tenemos aquí en Medellín, es un señor que en su momento dicen que es uno de los hombres más ricos del mundo, por una de las minas que más producía oro, más trabajadores tenía. En la historia creo que registra como 2.000 trabajadores, ¿no? Entonces uno pensar en 2.000 trabajadores, siglo XIX, principio del siglo XX, eso es mucha gente. Tenía banco, tenía una moneda para él, ¿cierto? Y gracias a ese proyecto minero, ¿cierto? Con todas las cosas problemáticas que pueda o no tener la minería en esa época, digamos, se ve el desarrollo industrial de Medellín, porque gracias a él se crearon las fundiciones, las ferreterías, la distribución de comercio, el mismo banco, etcétera. O sea, en la minería de Titiribí podemos decir, ¿cierto? A pesar de que los historiadores no sé qué podrán decir eso, pero en lo que yo percibo, mucha parte de la historia industrial y desarrollo de Medellín específicamente se debió al impulso y empuje que metió la mina de Titiribí, la mina del Zancudo, ¿no? En la región de Medellín. Podemos decir que toda nuestra historia y formación y lo que tenemos ahora se debe a la minería. La independencia de Antioquia, que se dio el 11 de agosto cumplimos 200 años en el 2013, fue contar la historia de la minería en nuestro departamento. A mediados del siglo XIX y un poco antes, Antioquia tenía 2.500 minas y era el mayor productor de oro de Colombia, producía el 70%. Nuestros abuelos fueron muy inteligentes y antepasados cogieron esos excedentes de capital de minero y lo volvieron en otras formas de capital. Ahí nacieron, por ejemplo, IMUSA, que es una industria de aluminio, de producción de ollas, nació aquí. Y nacieron Coltejer, Fabricato, nació Apolo, nació Corona, y en fin, toda una cantidad de industrias, todas en base a los excedentes de la minería. Hoy en día todavía se cuenta con 2 refinadoras de oro de gran tradición, de más de 130 años. La Fundición Gutiérrez y la Fundición Álvarez tienen por tradición una historia de más de 100 años. El oro venía ya después, que se equivocaron los españoles, pues siguiendo el registro de lo que tenía la gente en sus cuerpos. Básicamente lo que vinieron a encontrar era que el oro venía de otras partes, ¿no? Y otras partes tan lejanas y tan locas como Ecuador, el Cauca, Nariño, parte de la zona cafetera, el Tolima, o sea, los indígenas del Tolima traían mucho oro, y de Antioquia, sur de Bolívar, etcétera. O sea, en muchas regiones de Colombia los indígenas tenían y sacaban oro de forma pues artesanal, obviamente, en esas épocas, y lo intercambiaban, bien sea del sur del país se traía lo que es la piedra, básicamente, que llamamos el vidrio volcánico, que era con lo cual hacían la puntica de las flechas, parte de los hachas, porque es una piedra muy, muy cortante, la obsidiana, y con eso y con productos agrícolas iban haciendo intercambio, o sea, el oro, la sal, las piedras preciosas y semipreciosas, y todo lo que es el vidrio volcánico, pues era intercambio, ¿no? Entonces los españoles, al recorrer todo este territorio, pues lo que vinieron a encontrar y a buscar fue eso, ¿no? Oro,
plata y piedras preciosas, y a medida que avanzaban al interior y se irrigaban por todo el país, pues iban fundando ciudades, caseríos y junto con ello pues las iglesias, ¿no? O sea, las dos labores de la corona española era conquistar tierras para la corona, encontrar riquezas e instaurar la fe católica. Entonces nos llegaron todo eso, nos llegó la tradición minera española o de los conquistadores, la parte agrícola también y la religión católica, y todas esas cosas unidas fue lo que hizo, digamos, que a lo largo del país y de todo lo que es América Latina se fueran fundando los pueblos. Prácticamente todos los pueblos se fundaron por algún interés o comercial o minero, ¿no? Eso es lo que tenemos muy claro, unos departamentos más que otros, obviamente. En una próxima entrega de Relatos Jericuanos, compartiremos con habitantes cercanos al proyecto Minera Quebradona su interpretación del proyecto minero en su territorio, y conoceremos también cómo este proyecto emprende la intención de trabajar por y para las comunidades de Jericó. Lugares especiales. Personas especiales. Momentos especiales. Eso es lo que cuentan nuestros relatos. Relatos Jericuanos.